Muy buenos días. Tenemos hoy otro programa especial de En Conexión de este ciclo de revisar la historia para entender mejor el presente. Para hoy, viernes 25 de abril, vamos a hablar de política y economía y esa franja muy compleja donde se mezclan ambas aguas. Hoy, viernes 25 de abril, es el día de San Marcos Evangelista. Fallece el evangelista. Es el día de Santa Franca de Piacenza, San Aniano, San Clarencio y San Herminio. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna menguando en Aries. La luna de Aries es la luna de la rapidez, la luna de la energía, la luna para plantearse retos, para tomar decisiones sobre la marcha. Y esa luna de Aries va a estar allá arriba hasta la madrugada del día domingo, cuando a las 3:17 entrará en Tauro, menguante en Tauro, y a las 3:31 de la tarde del día domingo será la luna nueva, comenzará el ciclo lunar con la luna en Tauro. Por el día de hoy, resumiendo, luna menguante en Aries, sol en Aries. No, sol en Tauro, por favor. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la política y la economía. Vamos a comenzar con el economista José González. Con José vamos a tocar una primera interdependencia que se da entre el escenario político y el escenario económico. Viene desde la campaña electoral. En las campañas electorales, los candidatos, los aspirantes a las presidencias, hacen de todo tipo de ofertas. Pues bien, ¿de qué manera eso influye y determina a la acción política que vaya a llevarse más adelante? Vamos entonces a abordar este tema con José González. José, muchas gracias por atendernos en este programa especial del día de hoy. Encantado, César. Me un placer siempre estar con ustedes. ¿De qué manera se marca esa dependencia de lo que ofrecí electoralmente con lo que debo hacer después? Lo digo porque muchas de las justificaciones para lo que está haciendo el presidente Trump en la actualidad es que eso lo prometió en la campaña electoral. Por favor. Correcto. Por lo general la gente aspira al bienestar y el bienestar se logra a través del progreso. Y no hay político que no prometa en sus campañas electorales que ese progreso está a la mano, negando el progreso o el bienestar generado en la administración anterior. Siempre se define por comparación a lo inmediatamente anterior y que ese progreso, ese bienestar está a la mano. Por otro lado, hay que entender que la política es el arte de lo posible. Y ahí hay que definir qué es posible y qué es arte, ¿sí? Cuáles son las condiciones que permiten esa posibilidad y cómo un político en la administración del Estado, en los Estados Unidos habla de administrar el Estado, a diferencia de en América Latina, donde hablamos de gobernar, en la medida que le atribuimos más poder a la presidencia, que en Estados Unidos hay una continuidad en el manejo de lo público. Y eso se enfrenta a la economía, que se define como la ciencia sombría. ¿Sí? La economía, los economistas siempre son sombríos, siempre están esperando lo peor, siempre están esperando lo peor sin prepararse para lo mejor. Y los políticos no pueden ser elegidos si es que no prometen lo mejor. En el proceso de asumir el Estado, de administrar el Estado, y las variables económicas que heredaron y a las que aspiran, pues se encuentran con circunstancias que no necesariamente administran, toman decisiones que no necesariamente son las mejores. Y lo peor que puede hacer un político una vez que esté en el poder, una vez que administra el Estado, es pretender gobernar con criterios ideológicos, porque la realidad siempre es más compleja y acaso más simple que las ideas. Y todo autoritarismo siempre nace de tratar de imponer ideas, desde el capitalismo más extremo al comunismo más extremo. Y ese es el arte de lo posible, y lo que estamos viendo en la actual administración es que en busca de un bienestar y un progreso, acaso se estén tomando decisiones
generen más bien todo lo contrario. Lo hemos visto en ciclos hiperinflacionarios, lo hemos visto en recesiones en el pasado, y pareciera que cuando una administración se centra en lo que cree más allá de lo que la realidad le transmite, es que se cometen errores que tienden a tener resultados bastante negativos. A ver, en este ciclo que estamos cerrando en el día de hoy, aquí en Conexión, hemos definido esto como hurgar en el pasado para entender mejor en el presente. Y mientras hablabas, José, vimos el titular del presidente Hoover imponiendo tarifas. Y más de uno está diciendo, pues, viendo el pasado, ahí tenemos. El presidente Hoover firma, esto tiene una fecha importante. ¿Estamos pisando terrenos semejantes ahora con la medida de las tarifas? Sin duda, las tarifas, en los Estados Unidos, la vocación por las tarifas existe casi desde la fundación de la República. Hay documentación de discusiones en ese sentido entre John Adams y los otros fundadores de la República, y Jefferson, que fueron muy cercanos, segundo y tercer presidente de los Estados Unidos, hablando de las tarifas vis a vis la corona inglesa. Recordemos que el movimiento independentista, lo que reclama el Tea Party, se hace en base a las tarifas que trata de imponer la corona a las exportaciones de té a las colonias. El ciclo se repite en el siglo XIX con un intento tarifario. Los Estados Unidos siempre se ha interpretado como un país rico con un gran mercado al que hay que controlar el abuso externo, y eso genera la larga recesión del siglo XIX, y precisamente las medidas de principios del siglo XX precipitan, entre otras palabras, la Gran Depresión del año 32 en adelante. De hecho, esta volatilidad en los mercados que se ha vivido recientemente en los Estados Unidos indican a ciertas similitudes con lo que sucedió previo a 1929. El presidente Trump y su equipo están tratando de manejar variables que no necesariamente manejan y sobre las cuales no tienen control. El siglo XXI es muy distinto al siglo XX, y la globalización y el consumo, la economía norteamericana es una economía de servicios y de consumo. ¿Sí? Nuestras exportaciones de servicios superan en cierto sentido, en términos de balanza comercial, nuestras exportaciones e importaciones de bienes materiales. Y mucha de la producción que tenemos fuera, estamos poniendo tarifas a Vietnam cuando lo que se producen son bienes americanos en Vietnam. Nike, por ejemplo, produce la mitad de las zapatillas en Vietnam por un tema de costos y de beneficio para el consumidor. José, hay diferencias entre el siglo XXI y el siglo XX. Hay diferencias importantes. Tenemos casi un siglo entre este proceso de aranceles y lo que ocurrió con la recesión de la década de los 30. ¿Dónde están las semejanzas? ¿Por qué se están dando? ¿Y por qué se comete el error de procurar lo mismo? Tu respuesta, por favor, al regreso a esta pequeña pausa. Ya continuamos con este programa especial En Conexión. Continuamos con el economista José González. José, resumo brevemente lo que quedó en el aire antes de la pausa. Entre la década de los 20, 30 del siglo pasado y esta que estamos viviendo en el siglo XXI, hay diferencias y hay semejanzas. Y estamos ante un mismo proceso arancelario. ¿Por qué? Porque las condiciones de la globalización y la forma en que hemos desarrollado mercados, es decir, en las últimas décadas, ¿por qué empezamos a globalizar el comercio internacional en la posguerra? Porque se interpreta que una de las razones por las cuales el fascismo, el nazismo y el comunismo se desarrollan en la primera mitad del siglo XX es porque no había una relación, una comunicación entre las distintas naciones del planeta, y se promueve el comercio internacional, empezando por los acuerdos del acero
de Bavaria, de Westfalia, que generan la Unión Europea 70 años después, y vamos diversificando el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, las ruedas del GATT para afianzar el comercio internacional, transforman profundamente cómo consumimos y qué consumimos. Se genera un ciclo de gran expansión económica y de bienestar generalizado, que solo se entiende a través de este proceso de globalización y de competencias nacionales en función de costos de mano de obra, insumos y la forma en que esos insumos se industrializan, se procesan y se ensamblan. Ahora, ¿eso qué genera? Genera que las clases medias de ciertos países, particularmente en el Estados Unidos, que tenían una promesa en base a un contrato social, se empiecen a incumplir y empiecen a quedar rezagados, 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 y en esta globalización no cuenten con los talentos y las capacidades para competir. Y eso genera deterioro de condiciones económicas, malestar social y reacciones políticas. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo. No es que la administración Trump, que los argumentos de la administración Trump sean falsos. Lo que pasa es que su solución es fallida, en la medida que ese universo que hemos creado y del cual dependemos, en el cual existimos, no se puede remediar con decisiones que se quieren establecer por dictum. Es decir, si se quiere participar de este mercado, pues hay que pagar tarifas del 46, del 60, del 70, y si me contestas con 34, pues te pongo 50. Entonces, ¿a qué punto llegamos? Y ya lo estamos empezando a ver. Es decir, cuando uno compra algo por internet, en Amazon o ropa, mucho viene de Turquía, Vietnam, y yo ya veo en las web que los precios van a subir. O sea, el consumo decae, el malestar de la población se revierte el proceso y los resultados terminan siendo totalmente opuestos a los que se aspiraba. Es un siglo XXI en el cual no podemos retroceder y en la intención de recuperar trabajos manufactureros que dejaron de existir en una realidad nueva, pues es imposible. Un automóvil ya no es mecánico, es mecatrónico, es una mezcla de mecánica con electrónica. Y un auto en los Estados Unidos tiene 50 suplidores distintos. Un iPhone que se produce en China, el 80% de los iPhones se producen en China. La diferencia en Vietnam y la India tiene 200 suplidores. Un semiconductor taiwanés tiene 35 países intervienen en la producción de ese chip. Mover de eso todo a Estados Unidos de vuelta es imposible. No solo por los costos de capital, las leyes medioambientales, sino el entrenamiento del capital humano que tendría que dedicarse a producir eso y los costos que eso implica. Regresando al tema político, comenzamos hablando de campañas electorales y cómo lo que yo ofrezco en la campaña electoral me va después a, de alguna manera, comprometer en mi gestión gubernamental. Lo que está haciendo el presidente Trump fue lo que ofreció en su campaña electoral. Lo que ofreció en la campaña electoral fue lo que votó el elector estadounidense en contra de lo que había ofrecido la señora Kamala Harris. De manera tal de que dijiste algo muy interesante. La estrategia ha resultado fallida, ¿verdad? No es que está diciendo mentira, es que está fallando en cómo implementa lo que él ha dicho. Aquí, políticamente hablando, el político se especializa por no ser responsable, sino que le echa la culpa a los demás, ¿verdad? Yo estoy haciendo esto porque ustedes votaron por mí para que yo hiciera esto. Es decir, ¿es el elector el culpable? No es el culpable. Es decir, de nuevo, el elector... Hay la frase Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Hay una interpretación fallida. Esa es una discusión que tiene Carlomagno con un abate que era su asesor. Y en un momento dado el abate le dice que él tiene que ser un rey sabio y que tiene que gobernar con sabiduría, pero con firmeza. Y él le dice, pero la voz del pueblo no es la voz de Dios. Y el abate le dice, no, el pueblo sigue a los nobles y los nobles están viviendo en un estado de depravación y el pueblo está equivocado. Y entonces Carlomagno le dice, y la voz de la iglesia no es la voz de Dios. Dice, no, los obispos están peor que los nobles, ¿sí?
No es casual que Maquiavelo le recomienda lo mismo a los Medici, a los príncipes de Medici en Florencia. Entonces el pueblo se equivoca, sí, la gente se equivoca, porque cree en la promesa del político que lo que quiere es llegar al poder con ambiciones personales o con una vocación de servicio. Y eso es lo que hay que identificar con sabiduría. El problema es que en los procesos ideológicos se atribuye al líder capacidades que no necesariamente tiene. Los europeos son mucho más conscientes de eso porque habiendo vivido en la primera mitad del siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los fenómenos fascistas y comunistas europeos, saben que lo mejor es atenerse al centro y a políticas que favorezcan a la gente con realismo en lugar de soluciones mágicas, cosa que suele suceder, nos ha pasado mucho en América Latina. Pensamos, creemos, queremos creer, tenemos fe en que el líder no se va a equivocar y que está tomando las decisiones adecuadas y lo apoyamos hasta caer al abismo. Ese es el problema. No se puede en última instancia desafiar a la lógica y hay momentos críticos en la historia en que la gente prefiere tener fe en la capacidad fallida de los humanos que actuar con realismo y escoger por aquellos líderes que, como Winston Churchill en el momento más crítico del Reino Unido, no prometió nada, sencillamente dijo sangre, sudor y lágrimas. Aquí la salida no es fácil. Uno siempre debe dudar de salidas fáciles. Lo que pasa es que cuando se ha descuidado a sectores importantes de la población y no han progresado en sus capacidades de discernimiento, pues caemos en ciclos sociales y políticos que terminan siendo negativos. Una última pregunta. ¿Cómo va a terminar esta película? Esta de la guerra arancelaria y demás. En el caso doméstico norteamericano, los Estados Unidos se habla del excepcionalismo de los Estados Unidos, no porque los americanos sean excepcionales, sino porque no han tenido ni revoluciones ni dictaduras. Siempre han escogido reformarse antes de caer en el abismo, incluso durante la Guerra Civil del siglo XIX, que es una guerra que desencadena una confrontación entre el sur y el norte, pero para considerar la unión de la República. La idea de nación nace después de la Guerra Civil, que no existía previa a ella. Los fundadores de la República de los Estados Unidos de Norteamérica hicieron un sistema ingobernable, que nadie tuviera demasiado poder para cooptar a la sociedad ni copar el Estado. Por lo tanto, la respuesta democrática del sistema debería darse y ciertos errores deberían irse corrigiendo. Ahora, lo que sí es cierto es que vivimos en un mundo multipolar donde la segunda hegemonía, que es la China, no va a retroceder y va a seguir avanzando. Estas medidas arancelarias le van a abrir mercados a China que no había tenido hasta este momento y que puede prescindir de alguna manera, no en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo, del mercado norteamericano, que más demográficamente está envejeciendo. Eso va a tomar varias décadas, pero ese fenómeno ya empezaba. Vienen elecciones en medio término, podrían modificarse las mayorías en las cámaras, eso debería generar una modificación en el Ejecutivo y los mecanismos democráticos deberían funcionar. En el interín ya hemos visto las manifestaciones en distintas ciudades en el país. Estados Unidos podría tener un proceso social similar a 1968, la población joven vis a vis la guerra de Vietnam y el reclutamiento forzado de su momento. Viene un reseteo de la sociedad americana que era indispensable. El sistema que se crea durante la Gran Depresión del 32 había llegado a un momento entrópico y no se había reestructurado el sistema adecuadamente. Y no lo hicieron las administraciones demócratas de Clinton y Obama. Y se ha generado un punto de ruptura, un tipping point, se dice en inglés. Sí. Y las consecuencias las vamos a vivir hacia adelante. José, muchas gracias por estos minutos en este programa especial del día de hoy. Un placer, encantado. El economista José González. Una pausa y ya regresamos en este especial de En Conexión. Toma nota de este número telefónico, el 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos,
María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada, ella está licenciada para trabajar migración en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada, sin costo adicional para ti, va a repicar aquí en Miami, en la oficina de María Trina Burgos. Son tiempos muy difíciles y complicados en materia migratoria. Son tiempos en los que necesitas la mejor asesoría posible. Te recomiendo a la abogada venezolana María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044. Bien, continuando con este programa especial, Política y Economía, vamos a tocar ahora la plutocracia. ¿Qué es la plutocracia? ¿Por qué algunos sospechan que, por ejemplo, en Estados Unidos se está instaurando una plutocracia? Vamos a abordar esto con el economista Dani Bahar. Él está en Washington, es fellow en el Centro para el Desarrollo Global en Washington, D.C. Dani, muchas gracias por sumarte a este programa especial en el día de hoy. Mi primera pregunta, ¿qué es la plutocracia? Como un, Sí, adelante. Se define como un gobierno donde diferentes grupos de intereses de negocios básicamente tienen control sobre las políticas de ese gobierno para beneficiarse a sí mismo, para enriquecerse a sí mismo. Algo parecido a la oligarquía, pero permite no solamente a una persona o una familia, sino a diferentes grupos económicos de tener mucha influencia en el gobierno y poder beneficiarse de las políticas públicas de manera sencilla. La plutocracia, tengo entendido, a diferencia de la oligarquía, supone que es el gobierno del dinero, son grupos de poder económico, ¿verdad? Exacto, grupos de poder económico que vienen o sea, desde adentro del gobierno, de hecho, o con mucha influencia desde afuera, pueden diseñar las políticas públicas para su propio beneficio. Está ilustrando la fotografía la dinastía Rockefeller, ¿verdad? Que tuvieron ya una influencia determinante desde mediados del siglo XIX en Estados Unidos. ¿De qué forma ellos, los Rockefeller, los grandes banqueros, Morgan, JP Morgan y los demás, tuvieron influencia política real en los hechos del gobierno? Bueno, cada historia obviamente tiene sus particularidades, ¿no? Pero a grandes rasgos, yo creo que la intuición que tiene la gente es un poco la correcta, que estos grupos logran recibir subsidios del Estado, recibir, o sea, a través de sus representantes en el gobierno, o a través de ellos mismos entrar al gobierno, recibir subsidios del Estado que les permiten engrandecer sus propias empresas y sus propios grupos económicos. Vemos muchos ejemplos quizás hoy en día también, ¿no? Pero les permite agrandar su riqueza y mantenerse activos en el gobierno con ese propósito, básicamente, con que el gobierno les permita agrandar sus riquezas. Se podría decir que el gobierno actúa a las órdenes de ellos, ¿es así? Bueno, yo creo que todos estos son, también si vamos un poco a la época moderna, son áreas un poco grises, ¿no? Y no creo que haya algo tal como una plutocracia pura o formal, pero sí efectivamente, o sea, de manera formal o informal, el gobierno tiene las decisiones del gobierno están sumamente influenciadas por las necesidades de estos grupos o por las particularidades que estos grupos requieren desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista de subsidios, desde el punto, o sea, me estabas hablando, por ejemplo, ahorita del sector bancario, que depende muchísimo de las regulaciones del gobierno, y esas regulaciones pueden ser hechas, diseñadas, si estos grupos tienen influencia, para proteger al banquero y tal vez proteger menos al consumidor. Eso sería un ejemplo de cómo se pueden enriquecer
a través de la actividad del gobierno a costa del consumidor. Fíjate, tuvimos la imagen de Berlusconi en Italia, que siendo un capitán de empresa multimillonario, llega a ser el hombre del poder, llega a ser el primer ministro. ¿Qué enseñanza nos deja ese paso de Berlusconi por el gobierno italiano? Bueno, interesantemente, Berlusconi parece ser como que el principio de esta ola de personas muy adineradas, personas que vienen del mundo de negocios, por lo menos en esta época, en esta etapa moderna, en los países en desarrollo, que llegan al gobierno. Muestras la foto de Berlusconi, inmediatamente también pienso en Donald Trump, que es el presidente actual de Estados Unidos, que Es que quizás para allá es donde vamos, evidentemente, ¿no? para allá vamos. Uh-huh. Pero Berlusconi obviamente es un ejemplo claro de una persona que más allá de las diferentes opiniones que la gente puede haber tenido en sus políticas, la percepción, que es algo muy importante en política, ¿no? La percepción de que sus políticas estaban diseñadas para ayudar por decirlo informalmente, a sus amigos empresarios o al grupo de empresarios que manejaban o que tenían mucha influencia sobre la economía italiana, es una percepción que estaba ahí. Si Berlusconi se le puede llamar una plutocracia o no, creo que ya es una pregunta un poco, que es un área gris, ¿no? Pero la percepción obviamente está ahí y como dije, hacia allá vamos, ¿no? Pero tal vez es parte de este fenómeno de muchos empresarios sumamente ricos y con una trayectoria de negocios importante, de poder económico importante, que van a la política. Fíjate, Dani, una cosa es que sectores de poder apoyen a determinado candidato en la campaña electoral, aporten dinero y luego se permanezcan cercanos al poder. Y otra es que sean el poder en sí mismo. Elon Musk aportó una buena cantidad de dinero a la campaña electoral reciente del presidente Donald Trump y resulta que Elon Musk pasa a ser un asesor determinante en la gestión gubernamental del presidente. A ver, ¿de qué manera empieza a funcionar esto en el contexto actual? Es decir, ¿existe en Estados Unidos, en este segundo gobierno de Donald Trump, una plutocracia? Voy a dejar la pregunta en el aire, o mejor dicho, la respuesta en el aire, para después de esta pequeña pausa. Ya continuamos en este programa especial de En Conexión con el economista Dani Bahar en Washington. Regresamos en este programa especial Política y Economía con Dani Bahar en Washington. Dani, la pregunta que quedó en el aire a propósito del caso de Elon Musk, ¿se podría decir que el gobierno actual en Estados Unidos es una plutocracia? No solo Elon Musk, que no forma parte del gabinete, sino que tenemos billonarios en funciones de gobierno, por no hablar del propio Donald Trump, pues que es un multimillonario. ¿Qué nos dices? Es una pregunta interesante, César Miguel, y la administración Trump todavía no tiene 100 días y cada día nos sorprende más, desde mi punto de ver, más para mal que para bien. Y lo digo por lo siguiente, porque estamos hablando de la percepción, ¿no? Con el caso de Berlusconi. Y la percepción de los primeros días del gobierno de Trump, y está esta imagen que tal vez tú recuerdas y la audiencia recuerda, en la toma de posesión de Trump, donde en la primera o en la segunda, la tercera línea estaban sentados todos los directores o los CEOs de las compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos, Mark Zuckerberg, el CEO de Google, el CEO de Microsoft, digamos, los billonarios de la tecnología. Y también tienes el caso de Elon Musk, como tú bien mencionas, que es un funcionario de gobierno y hay muchas de las actuaciones que hemos visto que son sumamente preocupantes, inéditas en la democracia americana. Por ejemplo, Elon Musk tiene compañías hoy en día activas, quizás la más conocida es Tesla, pero otra también es SpaceX, que es la compañía de
de aeronáutica y de exploración del espacio, que depende de contratos del gobierno. Entonces, obviamente, el conflicto de interés aquí es tan obvio y tan claro que obviamente uno diría, bueno, esto es una plutocracia, algún tipo o una oligarquía, pero quizás no una plutocracia. Pero al mismo tiempo, estamos hoy, mientras tú y yo estamos en estos días que estamos pasando, viendo las caídas del mercado de valores más grande que hemos visto en años, creo que desde el 2020. Porque el presidente Trump ha decidido poner una política de tarifas para limitar las importaciones de todos los países del mundo a Estados Unidos, lo cual yo creo que es imposible decir, a menos que haya algún tipo de tratos internos que no sepamos todavía, lo cual sería un acto de corrupción, pero yo creo que sería imposible decir que esto beneficia a la clase económica. De hecho, entre las personas que más o las organizaciones que más apoyan a Trump en estas tarifas son algunos sindicatos. Y estas personas que mencionamos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, todas estas personas que estaban paradas en la tercera línea, en la tercera fila de la inauguración, han perdido en esta semana billones de dólares de sus fortunas propias. Jeff Bezos, por ejemplo, de Amazon, es uno de ellos. Entonces, es un poco difícil saber hacia dónde va esto. Definitivamente la percepción era esto va a ser un gobierno que va a favorecer a la clase rica y a estos billonarios, pero hoy en día estamos viendo políticas que están llevando a Estados Unidos posiblemente a una recesión. Claro, no sería un error de cálculo de los mismos millonarios, porque ha habido discrepancias severas entre Elon Musk y Peter Navarro, que se supone es el verdadero cerebro detrás de toda la política arancelaria. Y es cuando Navarro dice, bueno, el problema es que el señor Musk solo sabe vender carros. Por supuesto, sabe mucho más que eso. Pero la referencia está muy clara. Cuando se habla de los aranceles en la industria automovilística, Tesla sale beneficiada porque es la única que no tiene, ¿cómo se dice? Es la única que no tiene fabricantes externos. Todos los carros los hacen aquí y queda beneficiada, ¿no? ¿Qué nos dice con relación a esto? Claro, está el argumento que Tesla, comparado quizás a otras compañías, va a estar, quizás en vez de decir beneficiada, menos perjudicada. Que al final de cuentas es decir, no, pero también Tesla depende de cadenas de valor, aunque los carros estén asamblados en Estados Unidos, dependen de las cadenas de valor y de la importación de productos. El mismo Musk ha salido en estos días en la televisión, creo que su declaración fue que él espera que Estados Unidos y Europa firmen un tratado de libre comercio y hagan una zona libre, ¿no? Que es contrario a lo que pensaría Peter Navarro, que por cierto, Peter Navarro, no para entrar un poco en el chisme político, pero Peter Navarro acusa a Trump que no sabe de nada. Yo creo que muy pocos economistas dirían que Peter Navarro es particularmente un experto en comercio internacional, viendo sus decisiones. Sí, debo advertirle a nuestros televidentes que este programa lo estamos grabando cuando está todo esto en el calor, aunque ustedes lo están viendo el viernes 25 de abril, porque para el momento en que se está produciendo esta conversación entre Dani Bajar y quien les habla, en efecto Elon Musk ha pedido que lo ideal sería llegar a una zona de aranceles cero con Europa, un mercado de aranceles cero, que es exactamente lo contrario de todo lo que ha planteado el presidente desde el día 20 de enero, cuando tomó posesión, y su política de los aranceles. ¿Fue esto un error, Dani? ¿Hacia dónde puede llevar este gobierno plutocrático que por lo visto se ha disparado en el pie? Sí, por eso yo pienso que es difícil definir un poco qué es este gobierno, porque es un gobierno realmente tan errático, ¿no? Porque estamos hablando de tarifas, del tema migratorio también. Uno de los temas que las compañías de estos billonarios que estaban sentados en la tercera fila, uno de los temas que ellos más hablan también es la necesidad de más inmigrantes para poder satisfacer su demanda laboral, cosa que la administración tampoco parece estar dispuesto a hacer. Al contrario, ¿no? Estamos viendo una retórica muy tóxica contra la inmigración. Entonces, es muy difícil entender esta jugada
y qué es realmente lo que tiene el presidente en la mente. Hay quienes piensan que hay una estrategia por detrás y hay quienes piensan, yo entre ellos, que esto es un comportamiento errático muy peligroso para el país y para la economía global, de despertar cada día con una idea diferente. Si fuese un gobierno plutocrático, según el librito y la academia, ¿cómo debería entonces proceder el gobierno del presidente Trump? Bueno, yo creo que si bien, o sea, obviamente es difícil definir exactamente, ¿no? Pero si bien me imagino que un gobierno plutocrático estaría tomando medidas para poder satisfacer las necesidades de Ujú, estos pequeños grupos económicos, de los cuales sabemos a grandes rasgos que no están siendo satisfechas hoy. Mencionamos ujú. dos, mencionamos el tema de las tarifas, mencionamos el tema de la inmigración, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, que eran uno, digamos, el tema quizás más caliente de muchas de estas empresas de tecnología. Hace falta mucha inversión pública quizás de infraestructura para poder generar más energía en el país. La administración Trump está moviéndose a un ritmo de tratar de cancelar y cerrar vías de inversión pública para poder reducir gastos. Entonces, digamos, según lo que yo veo, al menos no se ve una relación clara que hay ciertos grupos económicos que se están satisfaciendo, Ujú. y veo más un gobierno populista, con una retórica populista que trata sin mucha evidencia por detrás, trata de hacer movidas que quizás a corto plazo generan satisfacción pública, quizás, pero a largo plazo puede ser bastante desastroso para el país y para todo, no solamente para la clase de estos billonarios, sino para la clase media también de este país. Dani, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado, gracias por tenerme. Dani Bahar, Senior Fellow en el Centro para el Desarrollo Global en Washington. Una pausa y ya regresamos con este programa especial, Política y Economía en Conexión. Continuamos con este ciclo de mirar el pasado para entender el presente, hurgar en el pasado para comprender mejor lo que está pasando en el presente. En el programa de hoy el acento está puesto en política y economía. Vamos ahora a abordar el tema de la globalización y su contrario, la desglobalización, que parece ser la tendencia en boga luego de tantas críticas que ha recibido la globalización, que para muchos, sin embargo, ha sido una etapa altamente provechosa. Vamos a tocar esto con el economista Giorgio Cunto Morales. Giorgio, gracias por acompañarnos en este programa especial del día de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Mi primera pregunta, ¿qué entendemos por globalización o qué fue lo que entendimos por globalización? Eso tiene muchas definiciones a las que podríamos acudir, pero en general lo centraríamos en la idea de la masificación o la extensión transfronteriza de cadenas productivas. Estamos hablando de una mayor integración de las relaciones económicas de los países, ya sea por vías de comercio, migración, inversión, intercambio cultural, etcétera. En otras palabras, es la complejización del sistema económico en el cual ahora la vida moderna depende en gran medida de lo que se hace a miles de kilómetros de distancia. Las cadenas de valor se hacen complejas, los procesos productivos se hacen complejos y esencialmente todo desde la elaboración de un lápiz hasta un motor de jet tiene un componente que no ha sido producido en el país donde termina de ensamblarse. Eso, claro, ha causado, por un lado, un incremento sustancial de prosperidad global. El periodo post-Segunda Guerra Mundial, podemos hablarlo de uno de los mayores incrementos de bienestar en la historia de la humanidad, pero
también ha tenido resultados bastante asimétricos en el desplazamiento de algunas industrias y también la reconfiguración de estas cadenas, el surgimiento de nuevas vulnerabilidades, como lo vimos durante la época del COVID-19, en el que quizá la exposición de esas cadenas de valor a choques extranjeros resaltaban vulnerabilidades en el sistema, y también dentro de esa recomposición hay ganadores y perdedores. Los ganadores son no solamente nuevas empresas, pero también los consumidores, y esos son bastante difusos, pero los perdedores están ubicados y concentrados en aquellas industrias, aquellos sectores, esos trabajadores que han sido por uno u otro motivo desplazados. De Giorgio, ahí creo que viene también sí, parte del surgimiento de la antiglobalización. muy bien. Antes de entrar en la anti o desglobalización, la globalización la podemos entender como un proceso, una etapa superior, ¿verdad?, en la economía del mundo. De hecho, cuando tú dices esto se da en posguerra, evidentemente se da en un periodo de paz con todas las tensiones que hubo durante la Guerra Fría. Es el mundo occidental el que empieza a manejar toda esta serie de cosas. Cuando hablas de la vulnerabilidad, ¿qué fue lo que descubrimos en este periodo de paz, entre comillas, y globalización? Claro, la masificación de relaciones comerciales data desde hace siglos, solamente que fue cargada y acelerada a la velocidad de la luz después Mm, de la caída de la Unión Soviética, especialmente de los años 90, y con la introducción de China en la Organización Mundial de Comercio. Cuando me refiero a vulnerabilidades, es que la exposición o, digamos, el traslado de componentes de la cadena productiva a otros países abre la vía a que si hay interrupciones o conflictos o también, digamos, desastres, etcétera, en esos países de esa cadena, todo puede venirse abajo. Esto pasó ujú. y se notó muchísimo durante los cierres económicos de la pandemia del COVID-19, en el cual tener que cerrar puertos, vías, etcétera, hacía que todos estos sistemas armados en operaciones transfronterizas se viesen interrumpidos. De ahí también lo podemos encuadrar en consideraciones no solamente estrictamente económicas, sino geopolíticas y también geoestratégicas y hasta de seguridad, en el cual la creciente adversidad que tienen políticamente tanto Estados Unidos como China destaca lo que es, bueno, depender en gran medida de flujos económicos de los que pueden ser oponentes políticos. Así Ujú. que a partir de la pandemia se ha visto al menos intentos, aunque están avanzando a paso lento, pero hay consideraciones sustanciales en asegurar o reforzar esos puntos débiles, ya sea trasladando esas cadenas productivas o fuentes de suministros a jurisdicciones, ya sea más cercanas geográficamente hablando o más alineadas en términos políticos. Pero en esencia, si llega a ocurrir un desastre, Dios no lo quiera, naturaleza natural, política, militar o de cualquier otra índole social en un lado del mundo, que eso tenga repercusiones miles de kilómetros aparte, identifica lo que son las vulnerabilidades inherentes en este sistema. Muy bien, vamos a plantear exactamente lo contrario. Por decreto no hay más globalización. Y entonces vamos a ese sueño que tiene el presidente Donald Trump, que es que, por ejemplo, todo se haga en Estados Unidos, sin depender de más nadie. ¿Qué ventajas tiene ese tipo de planteamiento económico entonces? Bueno, en este momento voy a tener que ser bastante abogado del diablo porque Ajá. el autarquismo es como postura económica es francamente inviable en el mundo moderno, pero la idea general del autoabastecimiento proviene una de reducción de dependencia extranjera y el apoyo a el surgimiento de industrias locales. Y en Ujú. esencia se configura un estado económico en el que se depende menos del extranjero y por ende se es menos susceptible a los choques que ocurren en el extranjero y al mismo tiempo también podría incentivarse al desarrollo de negocios o industrias que en este momento quizá no sean muy competitivas en comparación con lo que se puede importar desde afuera.
Eso, claro, toca contra la realidad y la evidencia empírica, porque en este momento, incluso lo que se requiere para elaborar algo tan simple como un bolígrafo tiene algún componente importado. Y el resultado económico de países que se han cerrado al resto del mundo, como serían Norcorea o Argentina, es bastante evidente de que no es una forma de generar bienestar. Giorgio, ¿por qué se da esta tendencia? ¿Por qué es precisamente los grupos conservadores los que promueven esto? En Europa, por ejemplo, que atentan incluso contra la Comunidad Económica Europea, que es uno de los grandes logros de la civilización contemporánea, ¿verdad? Un continente donde durante siglos se mataron unos países a los otros, de repente se unen y empiezan a producir riqueza juntos. ¿Por qué se da esta tendencia de la desglobalización? Sectores conservadores en Europa, sectores conservadores en Estados Unidos. Tu respuesta, por favor, al regreso a esta pequeña pausa. Ya continuamos con este programa especial de En Conexión. Continuamos con este programa especial de En Conexión, Política y Economía. Vamos con Giorgio Cunto Morales. Giorgio, la pregunta que quedó en el aire, ¿por qué la desglobalización pasa a ser una iniciativa política de los sectores más conservadores en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo? Es una, llamémoslo, una alineación tanto de unas tendencias que llevan arrastrándose desde hace unos cuantos años y la coincidencia de cuáles son las fuerzas políticas en ascenso en este momento en Europa y también en el resto de Occidente. En principio, escepticismo con la globalización o una tendencia a favor de posiciones más proteccionistas ha estado consolidándose en ambos extremos del espectro político desde hace unos años. Sin embargo, esto está teniendo mayor respuesta, o mejor dicho, mayor penetración en sectores conservadores, ya que estos son los que han estado capturando tanto el interés como el apoyo de clases trabajadoras, que son las que perciben han sido los principales perjudicados de este proceso de globalización, especialmente en el campo de industrias de manufactura que se consideran sido desplazadas por la competencia extranjera. Esta es lo que podríamos llamar una recolección de la brecha de frustración, ya que después de la crisis financiera del 2008, muchos de algunos sectores económicos de economías avanzadas y de hecho las economías en general han presentado olas de estancamiento o un crecimiento tan moderado que no está traduciendo en mejoras sustanciales en la calidad de vida, inclusive cuando por métricas comparativas y de niveles siga siendo muy superior que en el pasado o comparado con el resto del mundo. Esta brecha de frustración genera tanto demandas que son legítimas de inconformidad política, como también con algunas que a veces están combinadas con tendencias globales que van más allá de simplemente el comercio internacional. Por lo menos el desplazamiento, desindustrialización de algunos sectores no es solamente producto del libre comercio, también depende de competencia, disponibilidad de recursos, depende de productividad, depende de leyes locales, depende de disponibilidad también de conocimiento y capacidad. Entonces, y también automatización. Así que este malestar también ha sido copado por fuerzas que no solamente están en ascenso en Occidente, sino también con una respuestas o sugerencias de política pública compensatoria que son bastante limitadas. En otras palabras, la imposición masiva de aranceles en este momento, ya sea desde una perspectiva como chip de negociación o simplemente para la promoción de la industria local, enfrenta muchas limitantes que van más allá de simplemente de, bueno, ahora se va a recuperar una gran cantidad de trabajos industriales.
porque el esquema industrial al que hacen referencia realmente no ha estado vigente en los últimos 40 años. Es una forma de decir que, aunque los malestares atomizados en estos sectores específicos que han sido perjudicados o desplazados por la competencia o la competitividad del comercio exterior, no se limitan solamente a ello, y también las avenidas por las cuales se puede compensar o revitalizarlos son bastante limitadas. En este momento, y también lo podemos enmarcar todo dentro de un esquema, quizás una ola populista, en la cual esa atribución de malestares es desviado a fuerzas supranacionales, digamos, organismos multilaterales, la Unión Europea, o lo que llamaríamos el establishment globalista de la representación de lo que es todos estos sectores, tanto locales como internacionales, que se benefician de la globalización. Sí, ese tema populista sí hace bulto por allí. A todas estas, ¿cómo queda China? Porque cuando hablábamos del proceso globalizador, ¿verdad? Guerra Fría, caída del muro de Berlín, surge entonces dejó de ser la China maoísta para ser la China capitalista. ¿Cómo queda China? ¿Se beneficia o no de ese proceso desglobalizador? Es una respuesta bastante complicada para eso, porque por un lado, la reforma en China para convertirse en esta potencia de manufactura que viene desde la época de Deng Xiaoping, se masificó luego de su entrada en la Organización Mundial de Comercio, y de hecho gran parte de la estrategia económica china es ser una economista principalmente de exportación. Así que gran parte de las ganancias que ha recibido de este proceso proviene de, primero, iniciar desde una ventaja en costos sustancial para inundar los mercados de bienes relativamente baratos, al mismo tiempo que ha sofisticado su industria al momento en el cual puede competir de tú a tú con centros de innovación en Japón, Europa y Estados Unidos. En este momento, claro está, se encuentra en una fase en la que no ha estado transicionando desde ese perfil de exportador a una economía ya de servicios y de consumo interno. Y de hecho, ese eje exportador tiene sus limitantes y se ha estado topando con ellas incluso antes de las guerras comerciales. Ya que comparativamente hablando, las limitantes en el comercio global van a afectar la competitividad de China, pero como la ronda de aranceles, el momento en el que estamos discutiendo esto desde Estados Unidos, son más autodañinas, quizá China pueda salir relativamente repotenciada. Pero en términos generales, una guerra comercial o interrupciones sustanciales al comercio internacional son esencialmente garantías de reducción de bienestar, ya sea porque elevan costos, tanto locales como internacionales, reducen actividad económica y pueden incidir en desaceleraciones a tal punto en el que se esparcen tendencias recesivas. Así que en general esto es, digamos, una carrera hacia el fondo, por así decirlo, en el que los resultados finales pueden ser inciertos. Mi última pregunta. ¿Logrará el presidente Trump su meta? Es decir, esa especie de autarquía donde la industria en Estados Unidos va a funcionar exclusivamente con capital, mano de obra, materiales de Estados Unidos. En otras palabras, ¿será posible desglobalizar este mundo ya globalizado? Si hablamos de desglobalización, sí hay consideraciones en tratar de identificar y reducir esas vulnerabilidades en cadenas de valores que son o muy extensas o muy amplias, o tratar de regionalizar algunos de esas relaciones de suministro y mercados que sean menos vulnerables a estos choques globales. Sin embargo, una autarquía completa en los términos más absolutos de economías completamente aisladas y dependientes exclusivamente de lo que producen y de lo que consumen
es bastante irreal, para no decir imposible en el mundo Ya. moderno, a menos de que de alguna forma los ciudadanos estadounidenses estén dispuestos a unos estándares de vida sustancialmente más bajos. La forma en la que la política de arancelaria de la administración de Trump ha sido guiada es bastante errática y está soportada bajo malentendimientos sustanciales de principios básicos en lo que es el impacto de las importaciones, en las balanzas comerciales y también la naturaleza de las ventajas comparativas. Entonces, cerrar por completo los déficits comerciales, que ese es al menos la lógica, dentro de lo que podríamos llamarlo, de la primera ronda arancelaria, ya de por sí es algo bastante difícil, pero cerrarse por completo al Ujú. comercio internacional es imposible y en esencia es la forma en la que está llevándose esta política Ya. borda de terraplanismo económico. Así que Ujú. incluso cuando haya malestares causados por la globalización, la alternativa de destruir o desmontar por completo el sistema difícilmente va a llevar a mejoras al respecto. Giorgio, muchas gracias por estos minutos en este programa especial. A la orden, San Miguel, siempre un placer. El economista Giorgio Cunto Morales. Una pausa y ya regresamos con este programa especial en el ciclo Ver la historia para entender el presente sobre política y economía. En este programa especial sobre política y economía, tenemos que detenernos un momento en la criptoeconomía, entre otras razones porque pasa a ser no solo una iniciativa individual, sino también pasa a ser iniciativa de estados. Países como El Salvador, tantos otros, hacen de la criptomoneda una iniciativa del Estado, una iniciativa gubernamental. ¿Qué es esta criptomoneda, esta criptoeconomía en la que estamos entrando? Vamos a abordar esto aquí en Miami con Paul Guerra. Paul es el host de Acción, el podcast especializado en temas de criptomoneda y tecnología. Paul, muchas gracias por atendernos en este programa especial del día de hoy. César Miguel, qué gusto. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. A ver, ¿qué es hoy por hoy la criptoeconomía? La criptoeconomía básicamente es todo este nuevo fenómeno que ha empezado desde el 2008, cuando surgió Bitcoin, la primera criptomoneda. Pero adelantamos el tiempo al 2025 y vemos que ya es una clase de activo que ha sido oficializado. Por muchísimos años hubo la especulación de que no estaba soportado por nada, de que no tenía respaldo legal, de que era pura especulación, de que era básicamente un esquema piramidal y muchas cosas más que se han dicho, sin fundamentos técnicos. Pero desde el año anterior pudimos ver en enero que los Estados Unidos aprobó el ETF de Bitcoin. Estamos hablando todavía del gobierno de Joe Biden, ni siquiera estamos hablando todavía de Donald Trump. En ese momento se cae el tema porque ya los Estados Unidos oficializó para que la gente pueda comprar. Los retail investors, la gente normal que a través de su 401k o sus planes de pensión de retiro puedan acceder a esta clase de bien. Y como bien lo mencionas, Nayib Bukele hizo lo mismo en El Salvador. Fue el primer país en determinar que Bitcoin sea como que moneda de curso legal, aparte del dólar, que también es otra de las monedas en El Salvador. ¿Y de qué manera se ha consolidado esta criptoeconomía? Decías, hubo desde el 2008, cuando surge, pues había cualquier cantidad de sospechas, pero ¿en cómo se ha consolidado al día de hoy? Se ha consolidado en el sentido que, por ejemplo, al día de hoy vemos el volumen, es decir, la cantidad de dinero que se está moviendo en el mercado de las criptomonedas. Por ejemplo, en las últimas 24 horas estamos hablando de 234 billones de dólares que han estado
en movimiento. ¿Y por qué hay tanto dinero que se mueve? Porque a diferencia de Wall Street o de los stocks, de las acciones que puede comprar la gente en compañías, el mercado de las criptomonedas no duerme, no para, es 24/7, 365 días del año. Entonces, esta es la gran diferencia. Al ser un mercado que está abierto todo el tiempo, genera que la gente esté en Japón, esté en Inglaterra, esté en New York, esté en Miami, esté en Sudamérica, en Argentina y en Venezuela, y pueda ser usado de esta manera. Y también lo que empezó a pasar en una manera práctica y una de las funciones que le dio a la gente utilidad es precisamente en países como en Argentina y en Venezuela, sobre todo en Venezuela que vimos que tienen hiperinflación. La gente creó un mercado secundario, por así decirlo, donde empezaron a transaccionar utilizando stablecoins o las monedas estables que son una moneda diferente que está pegged al valor del dólar, entonces en teoría siempre va a valer un stablecoin es igual a un dólar. Y vemos mucho que en Venezuela se utiliza esto, también pasó mucho en Argentina, y otra de las funciones que tiene es que muchísima gente que es migrante le envía las remesas a sus familias en diferentes países a través de criptomonedas. Y ya no utilizan al banco, ya no utilizan la transferencia SWIFT, porque primero estás utilizando un intermediario y te cobran muchísimo en tarifas, y ahora a través de las criptomonedas les llega inmediatamente y ellos son autónomos de su propio dinero, ya no necesitan de un intermediario que pasa a ser el banco o la compañía que te ayudaba a hacer las remesas. Dijiste entre las diferencias entre la economía tradicional y la criptoeconomía que no hay pausa, ¿verdad? Funciona 24/7. ¿Qué otras diferencias fundamentales habría, Paul? El tema que le cuesta más a la gente, que es un bien digital, es una clase de activos completamente digitales que vive en el blockchain. Entonces, del rato que ya empezamos a tirar estos términos blockchain o Bitcoin o Ethereum, la gente se empieza a confundir, pero la única manera que se me hace para mí que es la más fácil de explicarle a la gente es que es como el oro en digital, porque es un bien escaso. Por ejemplo, si estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de un bien que solo ha sido programado para tener 21 millones de Bitcoins. Punto. No van a existir más, nadie va a poder alterar eso y es público, es accesible a todo el mundo, lo pueden ver en donde se ha programado el Bitcoin, en donde la gente puede ingresar y ver lo que está ahí. Entonces es algo público. Este ledger, que es como se dice digital, donde se están las transacciones de cada persona, es 100% visible para todo el mundo. Entonces, esa es una gran diferencia. El mundo financiero clásico, por así decirlo, ha sido muy como elitista, utiliza términos muy complicados, es para la gente de Wall Street, la gente de hedge funds, la gente que maneja mucho dinero, para JP Morgan, para Goldman Mm. Sachs, para todo ese tipo de gente. En cambio, blockchain o Bitcoin es algo que cualquier persona que tenga acceso al Internet puede empezar a ser el custodio de su propio dinero y no necesita nada más. Entonces vemos también en casos como en África, en Nigeria, en el Congo, en países donde no todo el mundo tiene acceso a una cuenta bancaria, pueden empezar a transaccionar valor a través de las criptomonedas. Entonces son también conceptos que muchísimas veces la gente no conoce porque, claro, en los medios lo que se habla es mucho del precio. Ah, se desmoronó Bitcoin, ahorita bajó de $108,000 a 79,000, como estamos viendo en el día de hoy que está bordeando los 80,000. Entonces la gente se enfoca mucho en el precio, pero lo que no se enfocan es quitar el zoom y ver el big picture, ver el panorama general y entender que desde el 2008 que apareció Bitcoin hasta el día de hoy es la clase de activos que más ganancias le ha dado a sus inversores. A pesar de la volatilidad y a pesar de caídas de un 70% que ha tenido en muchísimas veces, perdón, estas correcciones, Ujú. sigue siendo ese activo que más ganancias le ha generado a la gente. Pero claro, a la gente le da miedo porque hay muchísima volatilidad y es muy entendible. Pero el momento que uno entiende y analiza los patrones y los ciclos, porque es un bien que como ya tiene algunos años, se lo puede empezar a estudiar en ciclos, se puede observar ciertos patrones de comportamiento y ciertas cosas, incluyendo el gobierno de Donald Trump y cómo le afectó el último periodo de Trump al precio de Bitcoin. Hay cuadros y gráficas que no Sí. mienten porque la data está ahí y se ve cómo empezó abajo y con el tiempo igual empezó a subir. Paul, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, quisiera que por favor nos explicases detalladamente esos ciclos para entender mejor todo el desarrollo.
Ya regresamos con Paul Guerra en este programa especial de En Conexión. Continuamos en este programa especial de En Conexión, Política y Economía, con Paul Guerra, hablando de criptoeconomía. Paul, quedamos antes de la pausa en que nos ibas a explicar los ciclos que ha vivido la criptoeconomía desde el 2008 a esta parte. Por favor. Claro que sí. Entonces, como al ser el Bitcoin una clase de activo que igual está vinculado a la economía en general del mundo, no escapa de periodos y de esa ciclicidad que puede haber. Entonces, para explicarlo en términos que puede ser entendible para la gente, la liquidez, es decir, ergo la cantidad de dinero que se imprimen por los bancos centrales Sí, y cuánta sí. liquidez está alrededor en el mercado, esto influye mucho en el precio de Bitcoin. Entonces, también cuando el tema de la liquidez empieza a bajar en los gobiernos, podemos ver en el 2011, cuando todavía Bitcoin era un activo muy nuevo, que tiene fases donde tiene correcciones, donde cae, y después viene una fase donde empieza a subir y tiene esas ganancias que son a veces de hace 100x, 50x. Obviamente, en los periodos iniciales, en el 2011-2012, se podían ver esas partes donde Bitcoin pasó de costar, qué sé yo, $1, subió a 100, después subió a 1000, después llegó en el 2017 a $20,000 cuando fue ese ciclo. Entonces, aquí es lo que estaba explicando de la ciclicidad. Después siempre va a entrar por ley periodos donde va a haber correcciones y se va a desplomar el precio. Y aquí es cuando la gente más empieza a tener pánico y empieza a Ujú. vender. Pero lo que no consideran es que igual los bancos y los países viven en un sistema de sobreendeudamiento y lo que hacen es que siguen devaluando sus monedas, y siguen imprimiendo billetes y siguen haciendo que exista más devaluación de su moneda, como dije, e inflación. ¿Y esto qué significa? Que va a haber más circulante en el mercado y la gente cuando tiene exceso de circulante lo que hace es que empieza a invertir, empieza a especular, empieza a ver cómo va a tener mayores retornos a su dinero y esto le afecta también a bienes como Bitcoin. Entonces ahí podemos ver como en el cuadro que se mostró, Mm. empieza a subir el precio. Entonces a lo que quiero ir es que ahorita no es la excepción. Ahorita estamos en un periodo que está en manera de corrección, está en su fase de corrección y la lógica nos tendría que explicar es que después va a llamar lo que se llama la banana, aunque no es un concepto mío, ni mucho menos. Esto viene de Real Vision y de Raúl Pal y Julian Beetle, también de Global Macro Investor, que son especialistas, son macroeconomistas que han estudiado y se dedican todo el tiempo a analizar estos periodos. Y como se muestra en el cuadro, ahí está la data, los números son fríos. Paul, se supone que hay una criptoeconomía independiente, ajena, inmune a lo que le pase a la economía, vamos a llamarla tradicional. Más por lo que acabas de comentar, Paul, hay siempre una interacción, porque en definitiva los mercados pueden ser los mismos, son los mismos seres humanos en definitiva. ¿Dónde está realmente la distancia? La distancia es más en el día a día, la distancia pasa en la narrativa que se puede crear. La diferencia Ya. es que, claro, es como al ser un medio nuevo, una clase de un activo nuevo, la gente todavía desconoce mucho y le da miedo, pero al final del día, para ponerlo en términos simples, es que no escapa de la realidad de los otros bienes. Cuando haya más circulante y cuando haya liquidez, la gente tiene más dinero e invierte más y va a especular en teoría más. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, en este otro cuadro que estamos viendo, vemos que el precio de Bitcoin está por lo general vinculado a la liquidez. O sea, ahí vemos Mm. cómo cuando existe más liquidez a nivel global, que es lo que se llama el Global M2, el precio de Bitcoin de cierta manera podemos ver una similaridad y el patrón, cómo sigue el nivel de la liquidez. Entonces, va a ser un bien que va a subir y no solo pues, esto le pasará a Bitcoin. Obviamente la gente tendrá más dinero, entonces pondrá más dinero en su banco, comprarán más acciones, comprarán más Tesla, comprarán más cosas en su 401k, comprarán Apple, comprarán Microsoft, comprarán lo que deseen, que la gente se siente un poco mejor. Entonces todo esto es cíclico y Bitcoin no escapa, ni las criptomonedas van a escapar a esta realidad. ¿Y si ocurre lo contrario? Que no vamos a tener más liquidez, sino menos liquidez y posibilidades mucho menores de compra.
¿Qué pasa si entramos, como sospechan algunos, en un proceso recesivo agudo con alta inflación? Claro, eso es lo que ha estado desde el 2020, la palabra recesión en la punta de la lengua de muchos analistas y Sí. especialistas, pero hasta el día de hoy no lo hemos visto. Y la respuesta, César Miguel, que te puedo dar es que no le conviene a ningún gobierno caer en eso. Y aquí viene el eterno problema de esto. Para los Estados Unidos, poniendo el caso específico, para ellos va a ser muy fácil, para el Fed, simplemente tener que imprimir más billetes. El punto que el día de hoy estamos en el 2025 y se estima que 2/3 del circulante actual fueron impresos a partir del 2020, porque con la pandemia lo que más tuvieron que hacer fue imprimir dólares. Y por eso después estamos viendo ahora las consecuencias del nivel inflacionario que vivimos. Por eso ahora no solo es lo de la gripe aviar y que por eso hay también la escasez de huevos. O sea, ya estábamos en un punto en que ir al supermercado y cosas está en un nivel de costo muy elevado. Entonces siempre va a haber ese riesgo, pero los gobiernos siempre van a volver a caer en el mismo ciclo de tener que imprimir más circulante. Y sobre todo si hablamos ahorita de un gobierno como el de Trump, que siempre se jactaba la última vez en el último término de que con él el S&P 500 y todas las acciones estuvieron en all-time highs y en récords históricos. Yo no creo que él se permita en estos momentos cerrar su último ciclo porque él no va a poder ser elegido una vez más con el tema que siempre se jactó que es el económico y dejarlo al país en una recesión. Entonces yo entiendo de una manera que Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, lo que están haciendo es quieren debilitar al dólar y de cierta manera es una estrategia de ahorita tener dolor de entrada, pero para que cuando ese dólar baje, todos los demás países del mundo que tienen deuda en dólares, sus deudas obviamente sean más fáciles de pagar y al tener un dólar más débil es mejor para las condiciones globales y para todo lo que es el tema del comercio internacional. Entonces es una especie de medida difícil en este momento y están utilizando a las aranceles y a las tarifas de todo esto como un arma de negociación. Pero si todo sale como lo tienen planeado y la estrategia que tiene Scott Bessent, yo estimaría que tenemos que ver una recuperación a lo largo de este año, sobre todo históricamente el último trimestre de cada año es donde vemos esas alzas y esas ganancias en los mercados. Así que veamos. Sí, más de uno tiene los dedos cruzados en este momento. Paul, muchas gracias por Sí, estos minutos en el programa de hoy. muchísimas gracias, César Miguel, un gusto. Paul Guerra es el host de Acción, el podcast especializado en criptomonedas. Una pequeña pausa y ya regresamos con este programa especial en Conexión. Y para cerrar este programa especial sobre política y economía, en el ciclo Ver la historia para entender mejor el presente, vamos a ocuparnos del rol de la tecnología en la economía. Vamos a centrarnos fundamentalmente en el tema de la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial está cambiando por completo nuestra manera de hacer el mundo y de entenderlo, pues qué rol puede tener en el aspecto económico. Esto lo vamos a abordar con Andrés Otero. Andrés es banquero de inversiones, empresario con más de 30 años de experiencia en mercados internacionales. Está aquí en Miami. Andrés, muchas gracias por sumarte a este programa especial que estamos haciendo en el día de hoy. César Miguel, hola, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí contigo. Gracias. Inteligencia artificial. Toda la vida, tal como la hemos entendido, por lo visto va a cambiar por la mediación de la inteligencia artificial. Si entramos en el terreno económico, desde las previsiones del Fondo Monetario Internacional de que se van a perder empleos o se van a transformar por la inteligencia artificial, ¿dónde ves tú la principal incidencia en el mundo de la economía? Bueno, para citar a mi mamá, que era una dama muy afilada, con varios másteres, decía que a ella no le preocupaba la inteligencia artificial, sino la estupidez artificial. Eh, Muy bien, em, muy bien, buen comienzo. entonces, sí, sí.
Yo creo que un tema muy importante de la tecnología es que ya la tecnología no es un sector de la economía, sino es la infraestructura que soporta la cuarta revolución industrial. La primera fue el vapor, la segunda fue la electricidad, la tercera fue el comienzo de Internet y ahora estamos en la era de la inteligencia artificial que pues como todo el mundo lo ve y lo repite como cliché, está ahora dando la hora en el desarrollo económico mundial. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos economías que están adoptando aceleradamente a la inteligencia artificial en todos tipos de procesos. Pero antes de entrar un poco en detalle, Ujú, eh, la tecnología tiene varias vertientes que están ahorita pues dando marca en el mundo. Una es, por supuesto, la inteligencia artificial. La otra es blockchain y cripto, ujú, particularmente todo lo que son contratos inteligentes. La tecnología de la nube es muy importante porque permite la expansión rápida de todas las tecnologías hacia el público. La impresión 3D, que es algo que se habla muy poco, que está ujú. impactando fuertemente el tema de y va a impactar más fuertemente el tema de la distribución de productos físicos. Y finalmente, el tema que aunque no es directamente, digamos, técnico-económico, el tema de la biotecnología y la nanotecnología, cuyos avances pues van a tener una gran influencia en el desarrollo humano. Particularmente el tema de la inteligencia artificial se está utilizando, por ejemplo, en el sector financiero para el tema de la toma de decisiones financieras. Eh, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, es un experto precisamente en lo que se llama sistemas dinámicos, que son aquellos sistemas donde que se utilizan para crear las redes neurales y esas redes neurales son la base de la inteligencia artificial. Es hacer una mímica del cerebro humano en un Ujú. cerebro digital utilizando sistemas dinámicos y algoritmos inteligentes que aprenden. La característica importante de esto es que en un sistema dinámico, cuando uno cambia una variable, no solamente cambia el resultado, sino que cambian las demás variables. Y por lo tanto, al cambiar las demás variables, hay como una iteración y luego cambia el resultado sigue cambiando. En el caso de, pues, de las decisiones financieras, tenemos una gran cantidad de robots que antes eran de exclusivos uso de la gente que se conoce como quants o traders cuánticos, que tenían modelos súper avanzados que nadie tenía acceso, Ujú. pero que hoy en día ya se están popularizando y muchos de los inversores más pequeños van a tener acceso a asesoría financiera, pero ya no realizada por un caro ejecutivo, sino por una inteligencia artificial que va a tomar todos los elementos y va a tratar de dar la mejor asesoría a las personas. Cris, También para finalizar esto, sí. el tema de compliance, muy importante también porque la inteligencia artificial permite detectar actividades sospechosas durante procesos de trading y bancarios, etcétera. O sea que ahí también hay otra aplicación. Pero volviendo al tema, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los humanos podemos o echarnos a llorar y decir que esto va a eliminar puestos de trabajo o podemos utilizar, como por ejemplo, hago un ejemplo muy sencillo, el mío propio. Hoy en día, con la utilización del chat GPT pago, yo tengo un equipo de trabajo de analistas que facilitan el trabajo, por ejemplo, del montar las presentaciones de banca de inversiones que siempre son tan Ujú, complicadas. ¿Cuál es el reto? El reto es educativo. ujú, Tenemos que educar
a la fuerza de trabajo y a los profesionales a utilizar estas herramientas de manera que se conviertan en un potenciador de la productividad y el empleo y no lo contrario. Por supuesto, el riesgo, el que no se monte en este barco que ya están dando, pues se va a quedar atrás. Y eso Sí, precisamente presenta un reto muy importante para Latinoamérica, donde tienes precisamente retos de infraestructura, conectividad, educación, etcétera. vamos a hablar de esos que nos podemos quedar atrás. Al regreso, esta pequeña pausa, Andrés, por favor. Ya regresamos Ok. con Andrés Otero en este programa especial de En Conexión. Regresamos con Andrés Otero. Andrés, la pregunta que quedó en el aire, planteabas, los que no se monten en esta oleada van a quedar muy rezagados. Y citaste la referencia de la América Latina, que puede montarse en esa oleada o puede quedar muy rezagada. Dijiste retos de infraestructura. ¿Podrías ahondar un poco en ello, por favor? Sí, bueno, hay varios elementos de infraestructura que el mundo todavía no está listo para afrontar, particularmente el consumo de energía por parte de la inteligencia artificial es un múltiplo importante comparado con el consumo regular de energía. De hecho, estaba leyendo en el Wall Street Journal recientemente que una búsqueda de ChatGPT consume 17 veces más energía, por más pequeña que sea, que una Dios. búsqueda de Google. Entonces, eso quiere decir que hay o que toda esta infraestructura de inteligencia artificial tiene que estar apoyada por temas de infraestructura regular, como particularmente energía. Y hoy en día, como estamos en un mundo también pues sujeto al calentamiento global, etcétera, eh, pues presenta otros retos, particularmente en América Latina, la falta de energías renovables, a excepción, por ejemplo, de alguien a estudiar, que es el caso de Uruguay, que es un país que ha venido avanzando, es el principal productor de software y tecnología de Sudamérica y que ahora entiendo, por lo que estuve leyendo, que también es autosuficiente con energías renovables, ya que ellos no carecen pues, petróleo y otros tipos de energías. Entonces ahorita se alimentan de energía hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica solar. Entonces, y eso es un tema de una decisión soberana de los países. Tienen que mejorar y particularmente Latinoamérica tiene retos, como por ejemplo pasó en la India. En la India, la gran cantidad de la población de hoy en día nunca conoció un teléfono de casa, de los que conocíamos rotativos, y Ujú. la nueva generación se fue directo al celular. Entonces, pues en Latinoamérica hay una oportunidad de los países que tomen la decisión de montarse en esta ola de la tecnología de la inteligencia artificial, pues sería fácil, si es una decisión soberana y aplicada, pues crear esa infraestructura necesaria para que la población tenga acceso a los medios digitales. Dijiste, Andrés, para hacer una referencia al futuro, pusiste 2030. 2030 es apenas 5 años por delante. Y ya cuando hablamos del futuro, los saltos son abrumadores. A principios de este mes de abril leí un artículo muy interesante de Thomas L. Friedman, donde él decía, por ejemplo, que el futuro ya lamentablemente no estaría en Estados Unidos, sino en China. Y hablaba no precisamente de la situación arancelaria y las supuestas guerras de Estados Unidos y la China, sino, por ejemplo, ante el acoso de Huawei, cómo Huawei se ha dedicado a hacer una serie de inversiones impresionantes. ¿Dónde va a estar el futuro? ¿Y cómo va a ser ese futuro?
Bueno, hablas de dos cosas importantísimas que son de las que más me preocupan y que pues es China y Hawái. Mm, ¿Por qué? Por el tema de los controles sociales. Si, por ejemplo, ves que en Venezuela se creó un sistema que se llama el sistema Patria, que se utiliza para distribuir bonos a la población, por quien fue desarrollado por Huawei. Y resulta que Huawei lo implementó en China. ¿Y qué hacen en China? Es muy fácil evolucionar un distribuidor de bonos a una herramienta de control social. Uno de los riesgos más importantes son las diferencias filosóficas de los chinos y algunos otros asiáticos versus la cultura occidental grecorromana, en donde el individualismo es realmente importante. En el caso asiático no es así y es el colectivismo. Y entonces en China existe un sistema de control social muy parecido a los controles de crédito que hay aquí, las calificaciones de riesgo, en el cual si uno se, por ejemplo, cruza la calle en un lugar no designado, el sistema este de Hawái le toma una foto a uno, le reduce su score social y si cae lo suficiente, como los deméritos del colegio, por ejemplo, mm. entonces no tendría acceso a ciertas cosas de la sociedad, como entrar en ciertos clubes o cierto tipo, comprar cierto tipo de cosas. Y esto, pues para nosotros que sí somos más occidentales, representa, digamos, un gran reto de las libertades individuales. Entonces, desde el punto de vista de China, es muy interesante como ellos a través de, como, desde Deng Xiaoping decidieron poner unas zonas económicas especiales y adoptar la economía capitalista como pues un medio, porque como escribí hace un tiempo, economía no es ideología. Por el otro lado, pues entonces tienen que conjugar el tema de la libre mercado con el tema del control social y por lo tanto, pues presenta unos retos muy importantes para las economías occidentales. El momento en que precisamente en ese año 2030 no solamente la inteligencia artificial va a ser 10.000 veces más inteligente que los humanos, sino que muy probablemente ya China haya pasado a Estados Unidos como la primera economía mundial en términos de Producto Bruto, sino hay, tú sabes, accidentes muy graves en el camino y pues habrá que ver cómo es ese nuevo mundo bipolar en donde los chinos sean la primera economía mundial, que por cierto, en 1453 cuando supuestamente un almirante chino descubrió América a través de California, en ese año, Ujú. China era el primer país en términos de Producto Interno Bruto en el mundo. O sea que, como todo, el mundo es cíclico. A ver, al margen de las discusiones políticas y económicas que tenemos en la actualidad, de si se muere la globalización, no es posible que se muera la globalización, vamos a poner aranceles, pero no, Elon Musk pide que se llegue a una política de arancel cero, por ejemplo, con Europa. En medio de todas estas situaciones tan extremas y vertiginosas, ¿ese futuro cómo lo ves, Andrés? Bueno, un pequeño comentario allí sobre el tema de los aranceles. Yo estuve estudiando varias, digamos, temas arancelarios y también leyendo a Bessent, el secretario del Sí. Tesoro, y a Lutnick, que son unos tipos bien inteligentes. Y ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los aranceles? Porque es un taburete de tres patas. Los aranceles son para incentivar la producción nacional, pero no puedes incentivar la producción si no bajas los impuestos, pero no puedes bajar los impuestos si no bajas el gasto público. Entonces, ellos tienen estas tres patas en donde están subiendo los aranceles, están por pasar unas reducciones de impuestos importantes y a la vez pues están concatenando esto, que pase todo a la misma vez con la reducción de gastos que está haciendo Elon Musk con Dodge, que están buscando Mm, 1 trillón de reducción de gasto público. ¿Cuál es el reto?
que lograr estas tres cosas a la vez es como jugar ajedrez tridimensional, muy complicado. Entonces, tú citaste un artículo interesantísimo. Yo soy fanático de Thomas Friedman, escritor pues, del New York Times, etcétera. Él escribió un libro importantísimo que se llama El Lexus y el Olivo, que es donde él plantea en aquel momento, ya probablemente hace 30 años, que la globalización era indetenible y que los que se opusieran a ella pues iban a desaparecer como países. Yo pienso que precisamente para qué fabricar camisetas si estás haciendo robots de inteligencia artificial. Cómprale las camisetas con las ganancias de la venta de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que, de nuevo, esto es el tema arancelario, me parece más bien un punto, es puntual en concatenación con esos otros elementos que pretenden cambiar la base de la economía americana, pero al final el orden mundial de la globalización, pues aunque va a modificarse, no va a dejar de existir. Andrés, muchas gracias por estos minutos en este programa especial. Gracias por tus reflexiones. Un placer y gracias por las excelentes preguntas. Gracias. Andrés Otero, con él cerramos pues este programa de hoy. Y el próximo lunes, pues volvemos a nuestro ciclo normal de programas en conexión sobre la actualidad política, económica, en fin. Tengan todos el mejor día posible. 28 de abril, Venezuela en la encrucijada.